Muy bien, iniciamos con la primera presentación que es que se está dando ahí, ¿verdad? Es el acta de la independencia, o sea, los planes para firmar el acta de independencia, ¿verdad? Esa es la primera presentación o la imagen que ustedes logran apreciar el día de hoy. Con eso arrancamos con el tema de independencia. En la época independiente dice que Guatemala ganó su independencia de España sin sufrir las guerras que devastaron gran parte de América Latina el 14 de septiembre de 1821, ¿verdad? El brigadier Gavino Gainza convoca precipitadamente a una reunión y era con el fin de poder plasmar lo que era la independencia, ¿verdad? De España. Como si bien conocemos, ¿verdad? Centroamérica también estaba en ese afán, en ese plano de poder lograr su independencia y todos los países latinoamericanos que en su momento fueron conquistados por los españoles. La siguiente mañana, el 15 de septiembre de 1821, los representantes del gobierno municipal, municipalidad, Iglesia Católica, Universidad de San Carlos, el Consejo de Comercio, la Junta Legal y otros grupos fueron invitados a reunirse a las 8 horas en el Palacio Nacional, ahora ubicado en el Parque Centenario de la Zona 1. Aprobaron la declaración de independencia con 23 votos a favor y 7 en contra. Si se pueden dar cuenta acá, pues habían 30 participantes, ¿verdad? Y en su momento, pues 23 votos a favor a cambio o sea, en acuerdo para poder lograr lo que es y declarar la independencia de nuestro país, ¿verdad? 23 votos a favor y 7 en contra. En la siguiente presentación tenemos quienes firmaron el Acta de Independencia de Guatemala, son llamados próceres de la independencia. Titulados como próceres, ¿verdad? Porque realmente hicieron un gran logro, ¿verdad? Para poder lograr la independencia y de alguna forma ser un país independiente. Ya vamos a tocar el tema de independencia en sí, ¿verdad? Porque en ese entonces pues dependíamos de muchas normas y de muchas situaciones que España imponía en nuestro pueblo, pero que posteriormente con esto pues ya iban a tomar decisiones propias, aunque hay algo por comentar en su momento en cuanto a relación de independencia. Dice que los que firmaron el acta de independencia fueron Mario de Beltranena, Mario Calderón, José Marías Delgado, Manuel Antonio de Molina, Mariano Larrabe, Antonio de Rivera, J. Antonio Larrabe, Isidro del Valle y Castriciones, Mariano de Aicinena, Pedro de Arroyave, Lorenzo de Romaña, Domingo Diegues, José Cecilio del Valle, Pedro Molina y el brigadier Gavino Gainza. Tenemos ahí pues algunos de su momento, los que firmaron el acta de independencia, ¿verdad? Aunque si bien marcamos ahí que fueron 23, aquí solo resaltan ciertos números, ¿verdad? Entonces tal vez en su momento, pues no sé las razones en su momento, pero sí fueron 23 votos a favor y los que firmaron el acta pues fueron estos personajes. María Dolores Bedoya fue la primera en gritar independencia luego de que se firmó la declaración. Es recordada por su papel en la búsqueda de la independencia de América Central del Imperio Español. La anexión de la Capitanía General de Guatemala al primer imperio mexicano fue un proceso político que ocurrió de forma temporal cuando varias provincias centroamericanas se unieron al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide mediante una proclama de la Capitanía General de Guatemala el 5 de enero de 1822. Ya vamos a tener la intervención de ustedes. La abdicación del emperador de México Agustín, el 19 de marzo de 1823, a causa de la difícil situación interna de México y las discordancias ideológicas entre algunos poblados de Centroamérica, provocaron que la duración esta fuera efímera. La disolución del imperio y la independencia definitiva de las provincias centroamericanas tuvieron como consecuencia el establecimiento de la República Federal Centroamericana y la anexión definitiva de Chiapas a México en 1824. Muy bien, vamos a tener la primera intervención acá. Sabemos en su momento que Guatemala logra su independencia el 15 de septiembre de 1821.
Cuando hablamos de independencia, eh, voy a preguntarle a Santiago Ábrego Oxlack. Está en línea Eric Santiago Ábrego Oxlack. Bueno, no. Vamos a preguntarle a Ileana Mezquita Herrera. Tilic, Cuando hablamos de independencia, sabemos que independencia, ¿qué entiende usted por independencia? no depender de algún otro país, de alguna otra persona. eh, Podría decirse ser libre a elección. Muy bien. Gracias, señor Ileana. Ahora vamos a preguntarle a Karin Hernández Jaco. Daniela Hernández Jaco. ¿Me escucha? Sí, licenciado. Mire, con una pregunta. ¿Cree usted que nosotros estamos realmente, que somos un país libre, soberano e independiente? Porque dice libre, soberano e independiente. Hago la interrogante. ¿Estamos libres, soberanos e independientes como país? Es la interrogante. Yo creo que no, licenciado. Siempre hay más allá que personas más arriba, pues, que gobiernan a nuestros superiores, ¿verdad? Como el presidente. Yo creo que no Ujú. estamos a libertad, porque tampoco hay libertad de expresión, las personas no pueden expresarse libremente, ¿verdad? Tampoco. Va, muchas gracias. Señor Laura Carolina Lima Urruela, ¿qué puede decir usted al respecto de eso? Pues comparto la opinión de la compañera Lick porque pues en su momento la idea de independizarse pues era lo que decía Ileana, ya no depender del imperio español, que ya no, la gente que trabajaba aquí pues el impuesto ya no se fuera a, a España, sino ya se quedara aquí, pero creo que también no fue como invertido, ya vio que pues dependemos mucho de, en este caso, la potencia americana, que sería los Estados Unidos, Muchas gracias. lo Ajá. que influyó mucho también en el conflicto armado que tuvimos, ya vio a través del gobierno estadounidense, que fueron los que tuvieron gran parte en el golpe de Estado que le hicieron a Jacobo Arbenz. Entonces, Ajá. siempre hay alguien más arriba. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Voy a invitar a Jennifer Carolina Galvez Hernández. ¿Qué opina sobre ese tema que estamos tratando, que estamos dilucidando y que estamos de alguna forma todos participando? Ya tengo la percepción de Carolina, también la de Liana Mezquita y de Karin Daniela. Ahora le pregunto a Jennifer Carolina Galvez Hernández, ¿qué opina con respecto a lo que estamos hablando? ¿Es cierto o qué? ¿O tiene otras sugerencias o tiene otros comentarios, por favor? Jennifer Carolina. Muy bien. Pregunto a la general. ¿Alguien quisiera opinar sobre el tema de esto que estamos hablando? Ya lo decía, y después voy a hacer mi propia conclusión también, ¿verdad? ¿Alguien, dos voluntarios, por favor, a participar? Lick, buenos días. Sí, le escucho. Sí, Lick, yo creo que independientemente, pues quedó solamente como en papel, ¿verdad, Lick? Porque quiera que no, vivimos bajo el dominio de países grandes, ¿verdad? Como Estados Unidos. Ileana, ¿qué es usted? Perdón eso. Nadie, Diegues. Muy bien. Ya la ubiqué. Muy bien, gracias. Sí, al diga. igual que el comercio, ¿verdad? En nuestro propio país vemos que seguimos dependientes del CACIF, que no se puede aprobar ninguna ley, los precios de la canasta básica siempre por los cielos y al final todo gira en torno a alguien más, ¿verdad? En el caso de nosotros el CACIF y países grandes que siempre, aunque digamos independientes, siempre influyen en nosotros, ¿verdad? No estamos totalmente independientes, solo fue como de palabra, ¿verdad? Que vivimos todavía atrasados en muchas cosas. Ujú, ¿cierto? Sí, gracias por su participación, le agradezco. ¿Alguien más que por favor desea opinar?
¿Alguien más? ¿Solo otro voluntario más, por favor? Bueno, Buenos días, Lick. sí, ¿quién saluda? Vamos a ver. Disney Divas. Ah, sí. Gracias, sí, me diga. Yo entiendo por independencia cuando uno puede por uno mismo obtener las cosas, ¿verdad? Eso es lo que se pretendió con Guatemala, que el mismo país produjera su comercio, tuviera sus propias leyes, pero ya durante el camino recorrido, como que siempre necesita de los demás. Entonces, en realidad, por eso creo que no somos independientes como país, porque vivimos necesitando de otros países y eso nos hace que no seamos independientes. Muchas gracias, sí, muy bien, bien acertado. Eso es como cuando, por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, el sostenimiento de mantenimiento de una casa. Si entre toda la familia podemos mantener, pues como familia, como núcleo, está bien. Pero a veces, por ejemplo, si alguien quiere sostener una casa como, digamos, un hijo y no puede, necesita del padre y la madre, ¿verdad? Entonces, en este caso, igual. Guatemala en ese entonces no estaba en la plenitud o en el punto clave de poder sostenerse. Siempre iba a necesitar de los demás. Ahora, actualmente necesitamos siempre de países, y creo que la potencia grande donde radica acá es Estados Unidos. Estados Unidos tiene colaboraciones para Guatemala, pero también tiene condiciones, o sea, nunca da nada de regalado. Eso es así. Si Estados Unidos le dice, le voy a dar para que cuestiones de migración, esto y esto, pero detrás de eso hay algo que quiere de Guatemala. Entonces, por ejemplo, el azúcar, la mejor azúcar producida aquí en Guatemala se va para Estados Unidos. Mejor azúcar, lo mejor. Ahora, el azúcar allá quizá más barata en relación, bueno, aunque es en dólares allá, de repente el equivalente, pues de alguna manera es más caro. Pero si vamos a la moneda que manejan allá, el azúcar es barata allá para ellos. Mientras que acá nosotros, pues en la relación de la moneda que nosotros manejamos es cara. Y también el azúcar de mejor calidad, de alguna manera, es exportada para Estados Unidos. Estoy hablando de un producto. Hay otros productos que en su momento requiere Estados Unidos a cambio de las condiciones que ubica por cuestiones de dar un beneficio. Entonces, de alguna manera, nosotros siempre seguimos, no estamos independientes del todo. Quizá en algunas áreas estamos independientes, pero siempre, de alguna manera, dependemos de otros países porque no tenemos la potestad ni tenemos el recurso económico para poderle hacerle frente a las consecuencias o situaciones que enfrenta nuestro país. Muy bien, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Pasamos a las siguientes presentaciones. No sé si tuvieran alguna duda. Muy bien, si no hay, pasamos a las siguientes presentaciones. Voy a invitar a Ercilia Maribel Interiano que me lea la siguiente diapositiva. En marzo de 1823, el gobierno de Iturbide en México colapsa y abdica. El 14 de junio se reúne el primer congreso y se anula la anexión a México, aprobándose la Declaración de Independencia Absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823 y formándose las Provincias Unidas de Centroamérica, una federación que incluía Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El doctor Pedro Molina se convierte en presidente de la Junta del Supremo. Muy bien, gracias, Ercilia, le agradezco. A veces tiene problemas de conexión, pero sí leyó casi todo. Gracias, Ercilia, le agradezco mucho. Vemos acá que después de la firma de independencia surgieron inconvenientes, ¿verdad? En cuestiones de anexión a México, pero aquí vemos en el año de 1823, donde realmente se logra ya definitivamente, ¿verdad? Esa anexión que había para México
en cuestiones de país y de terreno. Y ya vemos aquí en esta fecha de marzo de 1823, bueno, que realmente se logra hasta en julio de 1823, ¿verdad? El 1 de julio de 1823, realmente declararse como provincias o Centroamérica en sí, tal como lo conocemos hoy geográficamente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que después de eso, pues hubieron inconvenientes, ¿verdad? Y esos inconvenientes tuvieron que tratarse para poder ir dilucidando y de alguna forma aclarando y al final cómo quedaban, ¿verdad? Entonces, el hecho de lograr la independencia era el primer paso, pero posteriormente, 2 años, habían todavía problemas, ya no problemas con España, eran problemas acá prácticamente en México y Centroamérica, y que posteriormente se logra a través de esa fecha, ¿verdad? La siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva tenemos lo siguiente, tenemos el país cómo estaba, ¿verdad? Cómo era la provincia centroamericana, y vemos a Guatemala ahí, ¿verdad? Con Chiapas, y dice que Chiapas, de alguna manera, provincias indecisas entre unirse a México o a Centroamérica. Y de alguna manera, pues sabemos la historia de Chiapas, ¿verdad? Que realmente era como de Guatemala y que de alguna forma, pues absorbe que se una a México y prácticamente, pues conocemos la historia de Chiapas, Soconusco, Quintana Roo y no me recuerdo otros espacios por ahí. Entonces vemos acá, ¿verdad? Cómo se da la situación y de esa manera, pues hoy conocemos geográficamente lo que hoy, pues vemos en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica y que posteriormente, años después, se da el problema con Belice, ¿verdad? Y ese es otro tema que ya en el diferendo territorial que se trató en la consulta popular en el año 2018, donde fuimos a votar por si se va a hacer una consulta popular, entonces está ese proceso todavía, a ver qué se logra en su momento. Dijeron que iban a aprobarnos 5 años prácticamente en el 2023, 2024. Entonces, a ver qué pasa, ¿verdad? Si de repente hay alguna alternativa para que en su momento parte de lo que corresponde a Belice y se logre definir el diferendo territorial entre Guatemala y Belice, que es un problema que de alguna manera lo conocemos todos en la situación como se ha dado, ¿verdad? La naciente Unión Centroamericana, oficialmente denominada República Federal de Centroamérica, comprendía los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los liberales centroamericanos tenían grandes esperanzas en la República Federal, la cual ellos creían que iba a evolucionar en una moderna y democrática nación enriquecida por el comercio a través de la zona entre los océanos Atlántico y Pacífico, a la vez que iban a librarse por fin del yugo a que los tenían sometidos los conservadores de Guatemala. Vemos de alguna forma, ¿verdad?, que Guatemala tenía un poder en su momento. De hecho, en su momento quisieron unir a Centroamérica como un solo país. En algunos comentarios de Bukele decía, si Centroamérica se une, dice, podemos ser una gran potencia centroamericana, decía él, en cuestiones económicas, en cuestiones de exportación, podemos juntos hacer mucho entre todos y entramos en el mismo plan de gobierno, ¿verdad? Pero caso contrario, ¿verdad? La situación del gobierno de Bukele en contraste con los otros países centroamericanos, nada que ver. Entonces, pienso que los ideales de alguien en su momento, pues es ser una potencia, pero vemos acá, ¿verdad? Que las situaciones, como dijeron en su momento, siempre hay alguien detrás de esto. Yo sé a quién quiero de presidente porque ahí lo voy a poder manipular. Yo quiero a estos en gobierno porque sé que aquí voy a hacer esto. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de los poderosos de Guatemala en cuestiones económicas, de las 10 familias más poderosas de Guatemala, que son multimillonarios, de alguna manera siempre van a tener el control a través del precio del producto, cómo lo compran, cómo lo venden, de alguna manera, como mencionaban ustedes, alguien de ustedes mencionó lo del CACIF, ¿verdad? Que en su momento son ellos los encargados para poder hacer eso y de alguna manera que nos limitan algunas acciones en cuanto a todo el proceso económico. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ya tenemos pocos minutos para compartir estas presentaciones. Vamos a pasar a la siguiente.
Las aspiraciones liberales eran reflejadas en los emblemas de la República Federal. La bandera mostraba una banda blanca entre dos bandas azules, representando la tierra entre los dos océanos, mientras que el escudo mostraba 5 montañas, una para cada estado, entre dos océanos, sobre un gorro frigio, el emblema de la Revolución Francesa, que simbolizaba el pensamiento positivista anticlerical que se imponía entre los liberales. Vemos de alguna forma acá, ¿verdad? Como les decía, pues unir todo Centroamérica, ¿verdad? En los años de 1838 y 1840, la Federación entró en un periodo de guerra civil. El primer estado en separarse definitivamente fue Nicaragua. En abril de 1838, En octubre, esta decisión fue limitada por Honduras y en noviembre por Costa Rica. Guatemala se separó en 1839 y bajo el gobierno de Rafael Carrera forzadamente absorbió el estado de Los Altos. A finales de 1839, la federación había dejado de existir. Sin embargo, durante el siglo XIX hubo numerosos intentos para restablecerla, manifestados en las conferencias unionistas centroamericanas. Vemos entonces que del año 1821 había problemas en cuestiones con México, ¿verdad? De los años 22 y 23. Pero vemos acá, años después, que siguen los problemas en cuestiones porque de alguna forma había quedado conformado todo Centroamérica como una federación, pero que posteriormente querían desligarse para poder tomar sus propias leyes, hacer su propia constitución, y vemos acá, ¿verdad?, que se logra separarse hasta en 1839. O sea, no fue nada fácil en su momento decir lograr la independencia, ahora somos libres soberanos, no. Hubo muchas situaciones, muchos inconvenientes en cuanto a la situación de ser libres. Vamos a ver a Palti. Palti, ¿me escucha Palti? Sí, licenciado, buenos días. ¿Qué puede opinar con respecto a esto de la situación que Guatemala sufrió en su momento de los años desde 1821 hasta 1839? ¿Qué puede comentarme usted de eso? En Mucho, cuanto Palti. a esas fechas, licenciado, 1838 y 1800, ¿qué? De 1821 a 1839 sería. Ah, pues de 1821, la verdad que nos dormimos en la casaca porque Guatemala no nos pertenecía a solo el territorio que tenemos. Era Exacto. mucho más, nos afectó México, nos afectó también eh, Belice, también era nuestro. Ajá, correcto. Entonces, como usted dice, el problema es que todos los convenios vienen debajo de la mesa. No velan por el interés de todos los ciudadanos en ese entonces de Guatemala, sino velaron por el interés propio. O sea, Ujú. si ya vemos, estamos haciendo la negociación, por ejemplo, unas 100 personas involucradas, altos mandos de Guatemala, y el beneficio para nosotras 100 personas es bueno o es buena plata lo que estamos moviendo, nos hacemos los locos y dejamos que nos ganen territorio. O sea, Ujú. no hay un interés como que en realidad hubiera existido alguna persona así como al estilo de Kung Mamba que se levantara a pelear y no, aquí no me quitan como lo típico que pasa ahora en los terrenos cuando usted va con un abogado y usted no se deja quitar ni una cuarta, no, esto es mío. Y vamos Ujú. y llevan al síndico de la municipalidad y pelean hasta que se logre llegar a un acuerdo y no le quitan ni un centímetro de terreno. Agotar el último recurso, correcto. Sí, Ese es mi comentario, eso hubiéramos tenido, exacto, porque gracias. no, chica, todo lo que nos quitaron es bastante y la verdad que la mejor tierra se llevaron. Sí, sí, correcto. Va, muchas gracias, Palti, por su participación. Muy bien, solo hago una pregunta. Bueno, normalmente a nosotros nos indicaron que dejáramos 20 minutos de receso. Estamos para cerrar esta primera sesión y vamos a dejar los 20 minutos de receso. Y bueno, tal vez unos 15 para iniciar, disculpen, porque sí, el otro día, pues yo en su momento solo terminé una y empecé la otra, y hoy sí me dijeron que dejara los 20 minutos de receso. Tal vez dejamos unos 15 minutos, no sé, por favor, para que en su momento, pues también seguir el lineamiento que nos tienen previsto. Dejo de compartir
Vamos a terminar esta sesión y iniciamos dentro de 15 minutos. Son las 8:41, 42, 8:57 iniciamos.